Un fantasma en la batalla, película española dirigida por Agustín Díaz Llanes, que se estrenó un poquito después de llegar a San Sebastián en cines. Ya está en las salas de toda España y estas cosas a veces ocurren. Vuelvo a repetir el mismo caso que Carmele, que aún no ha llegado a salas pero está a punto. Hay circunstancias en las que esto parece necesario, ¿no? Metemos una película española, además una película del País Vasco en sección oficial, la ponemos el cartel de fuera de concurso, de esa forma habrá prensa y habrá público que acudan a verla, hablen de ella, se genere una conversación, se escriba en las redes y por tanto la peli aparezca, exista en el universo cinematográfico y por tanto pues cuando se estrene unos días después habrá quien vaya a verla. Es una manera de publicitar estas películas, habrá quien le parezca bien, habrá quien le parezca raro, habrá quien le parezca mal. A mí me parece raro, por un lado me alegro porque hace que las películas tengan más posibilidades de éxito, por otro lado estamos en una sección oficial de un festival de cine de clase A. No creo que sea necesario hacer esto, sobre todo si la sección oficial se pasa en 5 o en 10 películas, el número lógico de cintas que deberían estar compitiendo. Bueno, esta película cuenta la historia de una joven guardia civil que deja todo, abandona su vida, no al 100%, pero casi, para hacerse pasar por integrante del grupo terrorista ETA, con el objetivo de localizar los zulos de la organización en el sur de nuestro país vecino de Francia. Fui poco indulgente con esta cinta cuando la vi en San Sebastián. Me temo que debo repetir las mismas palabras, aunque obviamente expanda mi comentario. No quiero llamar de nuevo a esta película La Infiltrada 2 o 2.0 porque me parece un poco feo, pero creo que esto ya lo hemos visto y además no lo hemos visto hace 15 años, ni hace 50, lo hemos visto literalmente el año pasado. De hecho, yo lo he visto este año, porque esta película, La Infiltrada, no la vi en cines cuando se estrenó en octubre. Me sorprendió mucho que no pasara por San Sebastián en sección oficial, fuera de concurso. No ocurrió. Llegó en cines en octubre, yo la vi en la repesca que hacen de los Goya en Cinesa en febrero. Y por tanto, pues bueno, ahí pude verla junto con el 47. La verdad es que es una película que me pareció correcta, pero un poco demasiado comercial como para rivalizar con otras del año. En fin, sensaciones personales, seguro que es una película que al público general le atrapa mucho más. Por lo tanto, unos meses después, apenas 6 meses después, 7 meses, me encuentro con Un fantasma en la batalla. No es exactamente lo mismo, no nos cuenta la misma historia, quiero decir, no es el mismo caso, pero se parece demasiado y las cosas que hacía La Infiltrada bien, esto queda un poco a medio camino, lo cual pues es una pena, ¿no? Sí es verdad que igual hace una cosita mejor que La Infiltrada, que es mostrar el peligro absoluto y la muerte en estas circunstancias, porque La Infiltrada tenía una escena muy buena, que era cuando ella robaba los papeles o los documentos de Letarra, que marchaba a caminar y pues luego estaba volviendo y ella pues tenía que quitar ese papel, ese documento antes de que llegara a la casa. Era una película que tenía un buen montaje paralelo en ese momento. Aquí en realidad no tenemos mucho de eso, pero sí tenemos una escena de, oye, ¿eres un traidor? Te disparo en la cabeza. Te disparo en la cabeza y le disparan en la cabeza y se acabó. Y eso es algo muy impactante porque pues en ese momento no esperas que vaya a ocurrir. Y bueno, pues da un golpe de realidad, te da un puñetazo de realidad en la cinta. Por lo demás, la verdad es que hace más o menos los mismos giros, pero de una manera, como digo, menos pulida, ¿verdad? Porque es que hasta muestra el mismo asesinato en el bar La Cepa, que por cierto pasé por aquí justo antes de ver la película. Esto ocurre mucho porque pasas por esa calle, puedes pasar por esa, por la de al lado, hay varias calles paralelas, pues el famoso asesinato allí de Gregorio Ordóñez, a finales de los años 90, mediados de los años 90 todavía. Muestra exactamente el mismo asesinato, rodado de otra forma, con otros actores, pero el mismo asesinato. Nos muestra el mismo caso de una chica que pues, es seleccionada, en este caso ella es muy interesada en participar en esto. Bueno, pues son maneras de verlo, pero la verdad es que es muy similar. Aquí te hacen otra cosa distinta, que es mostrarte imágenes de archivo, vídeos de archivo, en los cuales, pues bueno, van contándote la historia. Esto es algo que es muy complicado, siempre digo lo mismo. Es muy difícil contar una historia completa de algo, es que es muy difícil.
muy difícil. Y realmente no es lo mejor para hacer una película. Está muy bien que te hagan, digamos, un resumen introductorio, un resumen final, y en medio se centren en los casos que ocurrieron en esa época, especialmente en los 90, me parece estupendo porque así te metes un poco de lleno en el momento, en el lugar, y eso es fenomenal, pero bueno, pues es arriesgado contar tanto en tan poco tiempo. No se centran tanto, por lo tanto, en ella, porque de hecho ella no abandona todo, ella tiene encuentros furtivos con un novio, ella abandona un tiempo la misión, es decir, no es tan a fuego como La Infiltrada, película en la que se veía que esta muchacha pasaba 7 años de su vida cada día metida en esto. Aquí pues tiene salidas y llegadas, ¿no? Hace que sea igual menos urgente. Y por otro lado, el papel igual, ¿verdad? En la otra película era Luis Tosar, que desarrollaba una relación interesante con la protagonista, se veían de manera muy furtiva. Aquí casi que quedan en la casa de la playa para charlar, a ver cómo va el tema, cuéntame cómo va, ¿no? Y bueno, no es lo mismo, lógicamente no es Luis Tosar este personaje que interpreta Andrés Gertrudix y que lo hace estupendamente, pero que no es lo mismo, lo siento. Así que, en fin, me hubiera gustado ver otra cosa, ver otro enfoque. Ver otro enfoque. No quería ver lo mismo, pero hecho de otra forma y no mejor. Y ojo, a mí me parece realmente positivo que se cuenten distintas historias de lo mismo. O sea, creo que hay ciertos periodos en la historia que necesitan ser redescubiertos, centrándonos en este personaje, centrándonos en este otro, desde el punto de vista de casi cualquiera. Es muy interesante esto, pero claro, es que es lo mismo. Ahora bien, yo no sé a quién se le ocurrió primero, quiero decir, Arantxa Echeverría hizo esta película el año pasado, no creo que sea algo que se le ocurrió a ella primero y este hombre dijo, venga, voy a hacer exactamente lo mismo, me apetece, no funciona así. Muy probablemente lo hicieron de manera paralela, muy probablemente estuvieron interesados en contar esto de formas distintas, pero pues la suerte o lo que sea ha hecho que esto se estrene después y por tanto se note. Pero bueno, no quiero, ya digo, centrarme demasiado en este hecho, es muy difícil, de verdad muy difícil, hablar de películas gemelas sin compararlas. Ocurre con Bichos y Ants, por ejemplo. Hay muchos más casos de películas, en este caso se empezaron a desarrollar a la vez. Supuestamente alguien se llevó la idea al estudio competencia y a partir de ahí pues se estrenaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas distintas que son en el fondo la misma, no lo sé. Como digo, no es el mismo caso, tampoco en Bichos y en Ants se cuenta la misma historia, pero bueno, es difícil comparar estas películas y sobre todo es difícil no compararlas, mucho más. Habrá quien le guste, yo creo que es una película que, como bien ocurrió con la otra, pues puede resultar atractiva por público general, por gente que le apetezca conocer una historia, meterse en un thriller que, bueno, no está mal ejecutado y demás, pero a mí me parece un poquito acartonado, la verdad, y me da pena decirlo, pero bueno, estos fueron mis pensamientos, mis sensaciones de la nueva película de Agustín Díaz Llanes, que por cierto llevaba muchos años sin hacer una cinta, esta película titulada Un fantasma en la batalla. Este vídeo forma parte de la cobertura del Donostia Cinemaldia 2025. Puedes ver todo el contenido dedicado al festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Festival de San Sebastián 2025.